esta plataforma promueve espacios de divulgación, de cooperación y de colectivización de diferentes intereses. Nosotras básicamente creemos que la información pasa a ser conocimiento en el momento en el que la liberamos y la compartimos. Y ahí nace como un instinto de cooperación y por lo tanto se evidencia en las acciones, en la cotidianidad. Nos preocupamos desde seres por la vida y por nuestro activismo en el vivir, en el buen vivir. Somos un grupo en este momento de mujeres que desde nuestros sentires y pensares estamos intentando como desgranar qué quiere decir esto de la socioecología. Seres, por lo tanto, lo que define es socioecologiar, poniendo la ecología como una acción de aposta para entender esa acción en donde se ve replicada en nuestras cotidianidades, no solamente definidas desde nuestras posiciones y disciplinas, sino fuera de ellas, que es normalmente donde poco se indaga, poco se cuestiona y poco se pone en relación con eso que está detrás de los cartones y los diplomas. Entonces, por eso nos definimos como también pues mujeres sentipensantes, creemos en la acción, creemos en el compartir, en el cooperar, eh, y creemos que hay un instinto también que nos está en este momento reuniendo a través de los intercambios de palabra. Los intercambios de palabra son abiertos, son públicos, se puede unir absolutamente cualquier persona. Eh, Ustedes se dieron cuenta que para acceder al intercambio de palabra, pues se pedía que se inscribieran. La intención de esto es poder seguir conectados y que este intercambio no sea únicamente el aula que se dio lugar a escuchar a una persona y que se cerró en ese momento y chao el amigo, sino que justamente podamos irnos involucrando un poco más. De repente ustedes hoy van a escuchar a una persona que les conmovió alguna parte de la almita y van a querer seguir en contacto con esta persona, pues se puede habilitar ese espacio a través de estar todos conectados en esta virtualidad que lo permite. Justamente para no hacer que la virtualidad con esta nos están dando nos corte también la capacidad de actuar. No hay periodicidad para los intercambios de palabras, se van dando conforme vaya apareciendo un alma interesada en comunicar sus intereses. Y ya, eso es todo. Entonces, pues le doy la palabra a Paula, quien va a ser la moderadora del día de hoy. Y muchas gracias a quienes están sacando espacio, tiempo y corazón para estar acá. Gracias, Caro. Bueno, yo me presento, soy arquitecta, hago parte de Ceres y pues hoy, como dijo Caro, voy a moderar este increíble intercambio de palabra. Quisiera pedirle a Laura que nos cuente un poco quién es ella, de forma muy breve, lo que quieras compartir y sobre todo cómo llegaste eh, a este activismo o a esta práctica consciente y constante, como, no sé, desde tu profesión o desde tu historia. Entonces, lo que nos quieras contar. No te oímos. Hola, ¿qué tal a todas? Hola. Em, Sé que está Jorge. Bueno, yo cuando doy mayoría a chicas o que se consideran chicas hablo en femenino, pero esto es un espacio abierto para todas las personas que quieran participar. O sea que si digo todas, por lo general, esa ha sido como mi última lucha, ¿no? Como que generalizar a través de lo femenino. Em, es mi todes, es mi manera como, lo digo de esta forma simplemente como para que no vaya a generar ningún inconveniente y no crean que no están incluidas las demás personas. Yo soy Laura, pero me conocen como Lola. Ahora hace rato les estaba explicando las razones por las cuales me conocen como Lola.
He tenido este apodo alrededor de 12 años y creo que es más fácil que me hablen de esta manera que me hablen de otra forma. Y es muy curioso porque las únicas personas que me dicen Lau son las que se llaman igual a mí. De resto, todo el mundo me dice Lola. Em, yo estudié diseño industrial en Bogotá, en la Javeriana. No me considero diseñadora industrial. Me considero un montón de cosas más. Siempre me presento y me digo, soy diseñadora, ciclista urbana, activista, tejedora, nado en mis tiempos libres, me gusta hablar un montón y además de eso, bailar también. Entonces, bueno, es una de las cosas que también sé. En este instante me encuentro en Barcelona, que fue donde conocí a Carolina, estudiando una maestría en diseño urbano. Y lo que les vengo a contar el día de hoy, además haciendo alusión al hermoso título que le pusieron, que fue Los procesos de emancipación en el espacio público, es un poco de la razón de por qué estoy yo acá. Y creo que es un camino largo y bonito en el cual me he enfrentado como persona para poder llegar a sentir que mi camino está aquí y estoy convencida de que estoy por buen camino. Em, Cuando me haces esa pregunta, que me parece que es una pregunta como muy introspectiva, ¿no? Como eso de, ¿y qué pasó? ¿Cómo surgió todo? ¿De dónde? ¿Cuál fue ese hecho sustancial que te hace cambiar, ¿no? Como persona. Y eso sucedió cuando me monté en una bicicleta. ¿Quiénes de aquí montan bici? Veo manos, ok. ¿Montan bicicleta para moverse como medio de transporte o simplemente... Ok. Sí. Vale, mi primera bicicleta me la regaló mi papá y ese es el recuerdo más bonito que tengo con él, uno de los recuerdos más bonitos que tengo con él antes de que mis papás se separaran. Y creo que eso me ha hecho a mí tener una conexión muy fuerte en lo que fue ser ciclista. La primera bicicleta que tuve, aún la tengo guardada. Y la otra bicicleta es la que tengo en Barcelona, me la traje. Básicamente me cargué la bicicleta en una maleta y dije, yo puedo llegar con todo lado a cualquier parte. Wow. Puedo no vestirme, pero la bicicleta tiene que venir conmigo. Entonces, les voy a hablar de por qué la bicicleta me emancipó y me hizo transformarme a como estoy. Vamos al título de nuevo, ¿no? Esto de procesos de emancipación en el espacio público. Cuando me fui a la RAE a ver qué significaba procesos, pues como para parecer un poco académica en medio de todo, aunque la RAE no es una gran referencia en términos académicos, dije, bueno, ¿cómo defino procesos? Si nos preguntan así a ciencia cierta, bueno, ¿qué es un proceso? ¿Tú vas a decir un conjunto de pasos para llegar a un final o te vas a decir, bueno, es la posibilidad de sumas para llegar a un todo? Lo que dice la RAE es que es un conjunto de operaciones para transformar. Yo lo dejé ahí porque el resto de las partes no me gustó tanto. Y me pareció muy interesante que fuera eso de un conjunto de operaciones para transformar. Y podía pensarse también que es un conjunto de operaciones para transformarse o para transformar el entorno en el cual estás habitando. Luego me fui al concepto de emancipación. Según la RAE, que es un poco mucho más fácil de manejar, porque es que si ya nos vamos a los conceptos teóricos, políticos o demás cosas que podamos imaginarnos, Claro. pues es un poco más profundo. Pero según la RAE, dice que es la liberación respecto a un poder o una autoridad, a una subordinación o una dependencia. No nos podemos emancipar si no estamos en contra de o sea, si no sentimos que estamos liberándonos en contra de un poder, una subordinación, una autoridad o una dependencia. Y después me fui al concepto de espacio público. Y ahí ya se me explotó la cabeza. Fue como, Dios mío, ¿cómo voy a definir espacio público? Eso en la RAE no aparece, así como así tan sencillamente, como que tú digas, bueno, espacio público, te va a decir que es un parque, o te va a decir que es una plaza, o te va a decir que es la calle, y todas las anteriores sí,
eso es lo que es, ¿no? Básicamente es lo que podríamos describirlo. Pero el espacio público es muchísimo más y es otras cosas que para poder entenderla, básicamente estoy en este instante estudiando en la universidad para poder desglosar este hecho. Volvamos entonces otra vez al título. Porque es un proceso, porque se necesita generar procesos, porque necesitamos entendernos a lo largo del tiempo y en este conjunto de operaciones para transformar. Porque básicamente es muy difícil que las cosas se den por simplemente existir. Es muy difícil que las cosas aparezcan de la nada. Y yo creo que si nos vamos como a ese hecho en nuestra vida misma, si nos planteamos qué ha pasado hace 10 años o qué ha pasado hace 5 años, o cómo era yo hace 10 años. Yo les puedo decir que hace 10 años yo quería comprarme un carro. Yo podría decirles que hace 10 años yo quería trabajar en una empresa para producir sillas. Yo podría decirles que hace 10 años ni siquiera había pensado que iba a vivir en Barcelona. O hace 10 años estoy segura que la Laura de hace 10 años no estaría sentada con ustedes siendo escuchada de la manera que estoy siendo escuchada en este instante. Entonces, por eso son importantes los procesos, porque al vernos en retrospectiva de lo que alguna vez fuimos, al vernos en retrospectiva de lo que era cada una de ustedes, la Carolina de hace 10 años, la Geraldine de hace 10 años, la Laura de hace 10 años, el Jorge de hace 10 años, y ver en retrospectiva lo que hemos aprendido, nos damos cuenta que ha valido la pena el proceso y que todas esas lágrimas o sonrisas o felicidades o tristezas o intercambios han valido la pena. Mi proceso con la bicicleta empezó cuando trabajaba yo en una tienda de bicicletas para venderlas, en Bogotá precisamente. Y gracias a esa tienda pude adquirir la bicicleta que hoy tengo. Eso fue hace 6 años. Yo estaba terminando la universidad y básicamente lo que sucedió fue que me dieron la oportunidad de comprar la bicicleta pagando con mi sueldo. Y yo dije, bueno, listo, voy a comprar esta bicicleta, voy a ser esclava de este proceso, 6 meses sin sueldo y voy a comprarme la bicicleta que yo quiero. El segundo punto de inflexión más grande, además de empezar a moverme en bicicleta sola, que fue como, recuerdo ese día porque llamé a mis papás y les dije, no entiendo cómo me demoré tanto en encontrar esta sensación. Montarme en bicicleta me dio una sensación que había olvidado que existía y era la sensación de libertad y felicidad por transportarme. Yo no sé si ustedes son felices cuando se montan en un bus o son felices cuando se montan en un carro. Yo no sé si les pasa eso, porque a mí no me pasa. Si ustedes se dicen como, uy, qué rico, voy a subirme en Transmilenio, uy, voy a salir de mi casa en Transmilenio para quitarme el estrés. O voy a ir a sacar mis ideas y entonces me voy a subir a un bus. O saben qué, voy a tratar de meditar porque estoy un poco triste y me voy a subir en el carro a manejar. A mí no me pasa. Si les pasa a ustedes, pues realmente mi gran admiración porque no he encontrado esa conexión con otro medio de transporte. Pero me di cuenta que la bicicleta era una extensión de mi cuerpo y que se coordinaba con mi sentir, se coordinaba con mi corazón, se coordinaba con mis piernas. Y no hay nada más maravilloso que sentir que el cuerpo actúa mientras te mueves. Y además de eso te da una cosa muy bonita, que hoy que hablaba con una amiga que me hacía una entrevista, me decía que cuál había sido ese punto de inflexión en mi vida. Yo le dije, cuando me subí a la bicicleta, vi el mundo desde un punto de vista diferente. Resulta que apareció una nueva forma de ver las calles, apareció una nueva forma de ver a las personas, aparecieron nuevas personas en mi vida y apareció una lucha que yo ni siquiera me había dado cuenta. En ese instante yo todavía era una simple ciclista que no sabía moverse y que no tenía ni idea de la vida. En ese instante pues todavía no tengo mucha idea, pero en ese instante tenía menos. Me gustaría hacerte una pregunta en este punto. Dale. Está bien. Todo este tema del proceso creo que pues es muy importante, teniendo en cuenta que todo se va como regenerando continuamente, ¿no? Que el presente se va como reconstruyendo, ¿sí? Y que Uh-huh. así es como uno va
como caminando o montando en bici por la vida, ¿no? Ujú. Y me gustaría, ahorita que hablaste de esta lucha, creo que sería muy chévere que nos contaras como el origen del activismo dentro de esta construcción de cotidianidad montando en bicicleta. Sí, Porque ok, hablas de lucha y hablas de activismo y creo que es un punto muy importante. importante, sí, muy importante. Sí, bueno, pues mira, iba a llegar a ese momento. Un día, 20 de julio del 2015, lo recuerdo porque era un 20 de julio y además porque tenía 25 años. O 20, no, del 2014, bueno, no importa, 2015-2014, uno de esos 2 días hermosos. El caso es que había una convocatoria de un grupo en Bogotá que llamaba a las personas a montarse en bicicleta para poder celebrar el 20 de julio. Yo nunca he celebrado el 20 de julio y ese día dijeron, bueno, vamos a hacer una fiesta en bici. Eso me parecía muy extraño. Yo decía, ¿cómo así que existen fiestas en bicicleta? Y se reunían en el, en el Carulla del 85. Ese día yo llegué y me di cuenta que eran 400 más o menos personas en bicicleta esperando para salir juntas a pedalear. Wow. Y yo no entendía cómo yo no era la única, cómo había un epicentro que aglomeraba a otras personas que sentían lo mismo que yo sentía. El activismo nace cuando te das cuenta que hay otras personas que están contigo en tus luchas y en tus maneras de pensar. Cuando te das cuenta que hay otras personas que están viendo el mundo desde las mismas perspectivas que tú las ves. Cuando te sentaste en bicicleta y viste la calle de la misma forma que otra persona la vio. La sensación que tuve en la rotonda de la calle 100, si son todos de Bogotá, pero le describo a las personas que no son de Bogotá, la típica rotonda de doble vía con un poco de gente y un poco de caminos y un poco de carros. Durante básicamente unos 15 minutos que estuvimos dándole la vuelta, los carros se quedaron parados y la gente pitaba y llegaron y se cansaron de pitar y se dieron cuenta que la fuerza de un grupo de 400 personas que estaban en bicicleta era lo suficientemente fuerte para cambiar y para parar lo que pasaba en esa rotonda a diario. Esa fuerza, para mí, fue la base del activismo. El entender que cuando nos unimos entre otras personas que pensamos distinto, podemos hacer que los carros paren y podemos hacer que las personas cambien la manera en que se están viendo. Y hasta incluso yo, si hubiera sido una persona que estaba conduciendo un carro, habría dicho como, me voy a montar en una bicicleta la próxima vez, porque qué pereza estar aquí parada como una loca. Ahí fue cuando me di cuenta que ese era el otro punto de mi proceso. Otra cosa que me pareció muy importante y es que cuando empiezas a tener esta pulsión en tu corazón, o sea, hay algo a ti como un bichi, como una, bueno, una Lolita interna para mí, una Carolinita interna para ti, una Geraldine interna, ¿sabes? Una Pablo interna. Cada persona tiene un fueguito adentro que genera como estos impulsos y estas pulsiones de lo que más te gusta hacer o lo que te molesta, ¿no? O sea, como, pero como así no deberían ser las cosas, las injusticias, lo que te duele. Ese dolor a ti te hace transformar. Y entonces empiezas a conectar con las personas porque simplemente te escuchan tu discurso o porque simplemente empezaste a convivir en espacios que tenían esa misma necesidad de transformación. Yo empecé cuando terminé mi carrera en Bogotá, me devolví a Popayán. Yo soy de Popayán, no les he contado esa parte, soy de Popayán, es una ciudad, la capital del Cauca. Si para los que algún día vayan, o sea, hermosa, 350.000 habitantes. Y yo me devolví para Popayán porque pues ya mis papás me dijeron, bueno, ya te pagamos todo, ya es hora y momento de regresar a casa para trabajar. Y me fui yo con mi bicicleta nueva. Y esto del punto de vista me dio a entender que en Popayán había muchas personas que se movían en bicicleta, sino que nunca las había visto. Porque cuando te montas en un carro o cuando te montas en un bus, no te das cuenta que hay otras personas. Y si te lo vas a una manera más metafórica, o sea, en el caso de que no sea específicamente la bicicleta, cuando estás en los zapatos equivocados, no te das cuenta que hay otras realidades.
Entonces, a veces es necesario bajarse de nuestras propias realidades para poder entender las realidades de las demás personas. Entonces, en ese sentido, lo que surgió fue que me di cuenta que Popayán era una ciudad ciclista y que esta manera y esta dinámica de moverse solamente la había podido encontrar porque me empecé a mover en bicicleta. Generé una iniciativa que se llama Personaje Ciclista, donde a través de la crónica empezaba a entrevistar a las personas que se movían en bicicleta para poder hacer que esas personas fueran ejemplo de otras personas. Entonces estaba la señora que se movía con su hija para llevarla al colegio, estaba un señor que viajaba con su esposa y entre los dos sumaban como 100 años, estaba el señor que prefería moverse en bicicleta para vender el periódico, el que vendía la lotería, y esa es la realidad de nuestro país. Y la bicicleta nos permite eso, porque la bicicleta es democrática. La bicicleta es un vehículo que nos permite también entender que hay otras formas de moverse y hay otras personas que se mueven a través de este vehículo. Entonces, bueno, surgió Personaje Ciclista y empezó a tener gran acogida dentro de Popayán. Popayán, como les digo, es una, una ciudad muy pequeña. Y lo más bonito de todo fue que empezó a tener también réplica y a personas a entenderlo, a conocerlo y demás. Personaje Ciclista se queda un poco corto, y digamos que decidimos de alguna manera transformarnos. Me gusta la pregunta que hace Caro. Para después, vaya, las voy Bueno, anotando, pero para después. anótelas. Bueno, listo, porque se me va, pero voy a llegar ahí. De hecho, voy a llegar ahí porque me parece muy importante. Cuando empecé con Personaje Ciclista, yo era sola y sentía que yo estaba en un activismo solitario, en un colectivo que representaba a muchas personas. Y algo que me daba el título de Personaje Ciclista era que cualquiera persona que se montara en bicicleta era un personaje ciclista. En últimas, era el colectivo más grande que podía existir, porque era el colectivo de todas las personas que eran ciclistas. Todas las personas que se mueven en bicicleta tienen una historia que contar. Eso era lo que siempre se decía. Entonces, en un foro mundial que fui, que estuve en Chile, hablé sobre el activismo individual, como esta lucha pequeña en la que tenemos cada una y que creemos que vale la pena decirlo. Entonces yo llegué allá con mi discurso: yo soy activista individual, no tengo colectivo, generé esta iniciativa, creo que es algo que está generando algún tipo de impacto, no estoy sola en el mundo. Ese fue mi primer acercamiento al activismo. No, estoy sola en el mundo, ya básicamente no encontré a nadie más. Y sí, tú puedes tener una iniciativa que sea tuya. Y sí, tú puedes tener un discurso que sea tuyo. Pero el nivel de impacto no va a ser el mismo. Y la manera de llegar a otras personas no va a ser las mismas. No existe manera de impactar ampliamente si no logras tener un discurso colectivo. No hay forma, de alguna forma, de llegar a eso si no existe un discurso colectivo. Y yo creo que sí es importante. Sí, dale. Perdón, como después queda el video, la pregunta sujeta también a esto que acaba de decirse es si no hay colectivo y si no hay más de una, hay activismo. Entonces, estoy entendiendo pues que este colectivo lo que sugiere es que haya un impacto. De lo Sí, contrario, pues el impacto tal vez no sería suficiente. yo creo ¿El que activismo necesita tener un resultado de impacto? no. Yo creo que en este instante hay que entender una cosa. Cuando hablamos de colectivo, sí yo considero particularmente que se requiere conectarse y ser colectiva. O sea, conectarse y conectarse con otras personas y trabajar en colectivo equivale a un proceso común, a un proceso donde el discurso trascienda. El activismo no necesariamente tiene que ser colectivo. Ahí hay una diferencia que es muy distinta, ¿no? Digamos, crear un colectivo es decirle a un par de personas que tienen una lucha similar para que estas personas trabajen en equipo en torno a un mismo sentir pensar. Pero el activismo puede ser simplemente la posibilidad de sentir que tienes la voz de decir algo que está mal,
y de irte en contra de lo que a ti te parece que no está bien. Entonces, para mí, en ese caso, y a lo que decía Carolina específicamente, es si tú consideras que dejar de comer carne hace parte de tu activismo, pues hazlo. Si tú consideras que recoger animales en la calle es tu activismo personal y lo estás organizando y haciendo, pues hazlo, que prontamente encontrarás una colectividad que te permita generar un impacto mayor. Yo escogí la bicicleta y la bicicleta me escogió a mí, pero cada persona escoge sus luchas porque tienen un sentir pensar y no podría decirse que todas las personas tienen que coincidir en lo que yo estoy coincidiendo, pero vas a encontrar personas que coincidan. Entonces, no sé si Caro escuchó porque te desconectaste un poco, pero Acá estoy, sí, escuché. ya, pero era básicamente como eso, es decir, el colectivo es simplemente esta manera de pensar, de organizarse, un grupo de personas que pueden de alguna manera sentir pensar similar y generar un impacto mayor al que puede generar un activismo individual. En ese momento en mi vida yo no lo entendía así. Yo pensaba que generar una dinámica como personaje ciclista me iba a permitir tener un impacto supremamente grande y que yo sola podría llegar a cualquier lado porque no habían personas sintientes ni pensantes similares a mí. Pero la vida después me fue regalando un equipo maravilloso con el cual estamos trabajando actualmente. Y estas personas sienten, piensan similar a mí y le dan todo a las luchas que tenemos. Entonces, esa es otra parte del proceso, pero se me está adelantando la idea. El siguiente punto del proceso es que la bicicleta a mí me hizo entenderme como mujer. Resulta y acontece que todas nacemos, o sea, quienes nos consideramos mujeres, pues básicamente no damos por hecho qué es ser mujer. Y no es por citar a Butler en su gran deconstrucción del género, porque no vamos a llegar a este tipo de discusión, pero sí es preguntarte, llega un momento, una inflexión, y lo hablo como de mujer, pues porque no he tenido todavía la pregunta de qué será ser hombre, porque nunca me la he hecho, pero sí como, ¿qué es ser mujer? Y lo pregunté porque cuando me monté en la bicicleta me hice visible en el espacio público y al hacerme visible en el espacio público, además de eso, generé ciertas respuestas dentro del espacio público por ser mujer. Eso equivalía al hecho de que me dijeran cosas en la calle y me acusaran por estar dentro del espacio público siendo mujer y usando la bicicleta, o que además de eso me preguntaran, pero ¿cómo así? ¿Tú te vas en vestido? ¿No estás mostrando mucho? Ese tipo de preguntas también. No creo que se las hagan un hombre así como, pero ¿cómo así te vas en pantalón? O no creo como así estás usando pantaloneta, no se te ve demasiado la pierna. Era como, además de otras cosas, así como, pero si tú te vas a la oficina, ¿cómo vas a hacer para irte bien arreglada si te vas en bicicleta? Empezaron a evidenciarse ciertas cosas que yo nunca había dado, o sea, que yo nunca había entendido y que había dado por sentada de lo que significaba para mí ser mujer, pero que la bicicleta y al hacerme visible en el espacio público se estaban dejando notar. Entonces hay un punto de inflexión grandísimo, porque yo dije, no, ¿cómo así? No es lo mismo en ningún punto, no es lo mismo ser mujer y montar bicicleta que ser hombre y montar bicicleta, o que ser gay y montar bicicleta. Y no es por el hecho de montar bicicleta y que no podamos hacerla de la misma manera, o que tengamos condiciones físicas distintas. Es porque socialmente nuestra estructura ha hecho que se evidencien las diferencias. Y en eso hago referencia, voy a hacer referencia en un punto específico y es, no sé si han escuchado esa fantástica frase que dice que la bicicleta ha hecho más por la emancipación de las mujeres que cualquier otra cosa en el mundo. La busqué específicamente para esta charla, ya la tengo. La dijo Susan Anthony en una entrevista, dijo, la bicicleta ha hecho más para emancipar a las mujeres que nada en el mundo. Me levanto y me regocijo cada vez que veo a una mujer paseando sobre ruedas. Da a la mujer una sensación de libertad e independencia. Lo que sucedió en los años de sufragio, o sea, de la lucha sufragista y la revolución, digamos, que tuvo la bicicleta para la mujer,
Primero, que le dio la posibilidad de usar pantalones. Cuando yo digo esta frase me parece súper ridícula porque no entiendo cómo así que no podemos usar pantalones, pero gracias a las mujeres que nos permiten usar pantalones hoy, lo agradeceré toda la vida. Y lo otro es también que empezaron a generarse las libertades de poder ir de un punto a otro gracias a poderte movilizar de manera independiente. La bicicleta te da la posibilidad de moverte a donde quieras, cuando quieras, de manera independiente y sin pedir permiso. Antes tenía que llevarte en caballo el señor o tu esposo, o para salir de tu casa las personas tenían que caminar un montón, pero la bici les dio la posibilidad de llegar cada vez más lejos y de apostarle a participar en un espacio público distinto, en una esfera pública distinta. Entonces, eso me parece muy importante y no sé si alguna de ustedes quisiera como contarme en relación a esa experiencia que han tenido de reconocerse como mujer y esas diferencias que existen. O sea, ¿cuál ha sido ese punto en que dijeron, oye, ¿cómo así? Yo soy diferente o mi trato es diferente o mi manera de vivir ha sido diferente, porque eso ha hecho que de alguna manera también haya sido como esa transformación que hemos hecho. Lo dejo abierto, pero si alguien quiere mencionarlo. Entonces, ahí surgió algo que es muy bonito, que lo trabajamos con Laura, que en este instante está aquí, que es Laura Santos. Empezamos con la creación de un mapa interactivo de acoso de abuso con una red que se llama Mapas de lo Efímero, que trabaja y que se denomina MIA, donde a través de denuncias de relatos de personas que han sido violentadas en el espacio público, se crea un mapa interactivo que, que genera, pues digamos, estos estados de memoria dentro del espacio público. No sé, Lau, si puedas mandar como el link del mapa, estaría bien para que las personas quienes están en el chat lo puedan ver. Esto ha sido muy interesante porque recuerdo que la primera historia que yo recibí, pues nosotras hicimos una serie de talleres, generamos un catálogo de violencias, porque resulta que las violencias en las cuales nosotras nos identificamos no son las mismas violencias que están en el Código Penal. El Código Penal habla sobre feminicidio, habla sobre acoso, pero no habla sobre lo que sentimos en las calles, no habla sobre el manoseo, no habla sobre el piropo, no habla sobre otras categorías que están identificadas en el espacio público y en el imaginario de nosotras. Entonces, si categorizamos esto por nivel del Código Penal, pues básicamente esto va a ser imposible de llevarlo a cabo. Pero si lo categorizamos desde desde el imaginario colectivo y desde las vivencias de todas las personas que hemos estado, podríamos de alguna manera evidenciar que hay una realidad muy distinta, ¿no? Este trabajo de creación del mapa nos llevó a entender que existen otras categorías, que existen categorías que realmente están muy guardadas en nuestro ser y con las cuales sentimos que estamos violentadas y a no dejar por sentado esta idea, ¿no? Yo creo que es muy importante que, sobre todo en temas de acoso o abuso, se reconozca que no es tanto que la persona que lo esté haciendo sienta que no lo hace, porque a veces un hola puede parecerse un simple hola, pero creo que las que hemos sido víctimas de ese hola donde hemos sentido que nos han acosado, somos conscientes de cuál es el tono, cuál es el contexto y cómo es la manera precisa para que eso sea acoso. Y no deberíamos darlo por sentado. En uno de los talleres, creo que fue el primero, de hecho fue el primero, yo pregunté, ¿ustedes creen que Popayán es una ciudad que acosa? ¿Cómo se sienten en relación a esto? Y todas las personas que estaban participando dijeron como no, no, Popayán es súper tranquilo, aquí la gente es muy respetuosa. Y después pregunté, ¿quiénes de ustedes fueron acosadas esta semana? O algo así. Todo el mundo levantó la mano. Hasta tal punto en que no reconocemos que se ha normalizado un acto de violencia como ese, no podríamos darnos cuenta de que existe. Hemos naturalizado el hecho de que nos han acosado a lo largo de nuestra vida espantosamente. En uno de los talleres que estuvimos también en un colegio,
¿te acuerdas, Lau? Es que yo quisiera que Lau también hablara, pero ahora le doy la palabra. En uno de los colegios que nosotras estuvimos, una niña de 14 años o algo así, que estaba como en este proceso de ya no soy niña, soy mujer, cómo me transformo, que eso también deberían darnos clase para ese momento porque yo tampoco me acuerdo cómo lo logré pasar. Llega y me dice, es que ya no acosan a mi mamá, sino que me están acosando a mí. ¿Yo cómo hago? ¿Yo qué hago? ¿Yo cómo hago cómo respondo? Y tú tienes esa responsabilidad de dar un consejo a una niña que te está diciendo, me están morboseando y yo ya no sé cómo responder, porque ya dejaron de morbosear a mi mamá. Claro, antes era como, bueno, no sé, le gritaban cualquier cosa a la mamá y ahora era, hola, hola suegra, ¿cómo están? Y eso es algo que nosotras no aprendimos a lidiar con esas cosas. Y tampoco deberíamos aprender, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esto debería ser como clase uno del colegio. ¿Cómo sentirse poco acosada? No, esto no debería existir. El caso es que todo esto surgió porque yo estaba montando bicicleta. Todo esto surgió porque mientras yo montaba bicicleta me gritaban cosas, o porque cuando yo estaba en vestido me decían otras, o porque cuando yo cargaba mi bicicleta, entonces pues ya era la rara loca que está cargando su bicicleta, o una mujer en espacio público usando bicicleta, pues es demasiado rara. Y ahí digamos que surge como otra de las cosas que hemos hecho con Mía, y es entender esta diferencia que existe con los espacios masculinizados. Y ahí ya conecto un poco con lo que son los espacios públicos, ¿no? Quienes han estudiado arquitectura o quienes han estado como en esta carrera del urbanismo, la planificación y demás, yo no, porque yo estudié diseño industrial, a mí me enseñaron a hacer objetos de manera industrial, me enseñaron a diagramar y a hacer otro tipo de cosas. Bueno, ahorita ya estudiando diseño urbano ya lo entiendo mucho mejor y también siendo ciclista lo entiendo mucho mejor. Pero reconocemos que la ciudad siempre se ha hecho desde un punto de vista masculino, donde básicamente la forma en que hemos entendido las ciudades es bajo las necesidades de quienes las han construido. Y es evidente, lo que yo decía hace rato era cómo se puede de alguna manera ver otros puntos de vista si no nos hemos parado en esos puntos de vista. ¿Cómo podemos ver qué siente un ciclista si no nos hemos puesto en ese punto de ciclista? Hay que pensarse con empatía para poder generar nuevas maneras de actuar y entender a las demás personas. Entonces, hablemos de los espacios masculinizados. Digamos que todo este proceso de investigación con el mapa interactivo del acoso y del abuso nos ha hecho cuestionarnos acerca de nuestra participación dentro del espacio público y también de entender qué es el espacio público para las personas. Y aparece una cosa muy bonita, pues no sé si es muy bonita, pero para mí fue como el descubrimiento del Santo Grial, que fue la dicotomía que podía existir entre lo privado y lo público, ¿no? Y cómo me había encerrado yo sin querer en esa dicotomía. Me habían encerrado, llegaron y cogieron a Laura y le dijeron, mira, es que así funciona el mundo. Y el mundo funciona en donde hay una casa que es donde tú estás bien y aquí hay una calle donde todo está mal, donde te roban, te violan, te pegan, te matan y aquí está tu casa. Entonces tú siempre tienes que estar en tu casa y la calle está mal, la calle es peligrosa, la calle es de otras personas, no puedes ser una mujer callejera, porque ¿cómo así que vas a ser una mujer callejera? O no puedes andar después de la noche, después de las 11 de la noche, porque las mujeres de su casa no pueden estar después de las 11 de la noche. Se crea una idea increíble de que estar fuera de la casa es peligroso, es antiético, es inhumano, es básicamente lo peor que te puede pasar. Imagínate cuando además de eso eres ciclista, activista y tu mamá es una persona que tiene muchísimo miedo a la calle. Mi mamá le tiene pavor a la calle, pero pues hace parte de su construcción e intentó pasármelo, pero no puede, o sea, ella ya se rindió. Ella ya dijo, bueno, ya, Laura ya no,
Sí, sí, o sea, ya váyase, ya, mejor dicho, ella lo único que hace es arrodillarse a orar, eso es lo que ella dice, para que yo llegue sana y salva a la casa. Pero ya conmigo ya perdió todo, porque ya aparte le digo que es una callejera y ya no hay nada más que decir. Y yo tenía como esto, soy una dama de la noche, pero decir que eres dama de la noche es como, no, mejor dicho, una transformación ridícula. Nos han encerrado en lo privado, nos han dicho a nosotras que tenemos que quedarnos en la casita y que además de eso tenemos que aprender a cuidar la casa, este cuidado del hogar, que es una economía muy fuerte y muy arrasadora, que en tiempos de pandemia pues creo que se han evidenciado y lo hablábamos el otro día. Em, Nos han dicho que no podemos salir, que además de eso, si andamos en la burbuja del carro, estamos mucho más protegidas porque ahí no nos va a pasar nada, no nos acosan, podemos vestirnos como queramos, si queremos tener vestido no nos va a pasar nada. Y nos han encerrado con ese miedo de pensar que lo público, el espacio público, la calle, la plaza, está mal, que no tenemos derecho a estar en ellos, que ni siquiera tenemos la permiso de estar en ellos. Es la pregunta típica, ¿qué hace una mujer sola a esta hora? ¿Qué hacía usted sola caminando por esa calle? Si llegara a pasarte algo malo, ¿no? O sea, te llegaran a robar, es como la pregunta. Sí, aquí dice Geraldine, como uf, la culpa sistemática desde ahí, desde la limitación de habitar con libertad la calle. Específicamente es eso. Yo quisiera meter aquí la cuchara, Dale, dale. si está bien. No, yo estoy Sí, que me obvio. hablo porque es que has mencionado unas cosas que me parecen alucinantes. Pues un poco respondiendo a la pregunta que hiciste hace un rato acerca de en qué momento empezamos a ser conscientes como de esta desigualdad, ¿no? De Ujú, género. Pues no sé, digamos en mi caso, no sé, siempre. O sea, como no tengo tal vez un recuerdo, es muy personal, pero lo voy a compartir, de mi abuelo, un hombre maravilloso que yo admiraba demasiado, que era como mi papá básicamente, diciéndome como hacía los 8 años, que yo era una persona muy inteligente y que además de todo era demasiado capaz de hacer muchas cosas, pero que tenía que ser muy dominante porque, en otras palabras, iba a estar difícil, ¿sí? Y yo en ese momento no entendí por qué y ahora yo digo, fue pucha, lo que él me estaba diciendo era como, o sea, me estaba dando una advertencia de cómo hay un sistema en el que yo no puedo, o sea, en el que es difícil operar como mujer siendo una persona inteligente y capaz, ¿no? Entonces yo creo ujú. que esto está demasiado arraigado y permea pues la cotidianidad, ¿sí? Y hay un, hay un sociólogo urbano, Henri Lefebvre, que decía dos cosas, decía, la revolución será urbana o no será, ¿sí? Y decía que la invención más importante de la ciudad era la vida cotidiana, porque la vida cotidiana es aquello que, volviendo al tema del proceso, es aquello que permite una regeneración constante de todo. Y cuando hablamos de espacio público, me parece también muy chévere que hayas hablado acerca de cómo aprendemos qué es el espacio público en la academia. Desde mi experiencia como arquitecta, para mí ha sido muy importante desaprender una cantidad de cosas porque, es una idea con la que estoy totalmente casada. O sea, de esto podemos hacer otro intercambio de palabras, pero Sí. a lo que voy es que definitivamente el espacio público no puede ser definido solamente desde sus dimensiones materiales y físicas. El espacio público puede ser entendido también como un actor urbano que está compuesto por una serie de interrelaciones complejas entre una cantidad de seres, identidades físicas y no físicas que todo el tiempo se están regenerando. Y acá es Ujú. cuando quiero saltar a un tema muy importante y es el de la representación del espacio. Entonces me parece increíble pues lo que han hecho ustedes pues con el mapa. No estoy tan familiarizada, quiero ya como
investigarlo más, me gustaría que nos contaran más acerca de este mapa, porque hay una cosa muy importante y es que cuando uno entiende que el espacio no es solamente la dimensión material, sino que hay una gran cantidad de prácticas y de una gran cantidad de seres viviendo una cotidianidad y regenerándose continuamente, la representación del espacio debe transformarse. Porque si seguimos representando la ciudad desde el paradigma cuantitativo cartesiano, y para ser un poco más radical e irme con mi lado feminista, una representación creada bajo un esquema oculocentrista, solo centrado en la vista y absolutamente machista y patriarcal, pues nunca vamos a entender cuál es el espacio de las mujeres, ¿no? Entonces me gustaría mucho que nos hablaran pues un poco más acerca de este mapa, si quieres, Laura. Eh, Mm. Laura se fue, Laura bueno, no está, pero lo puedo contar. Es que justo tenía una reunión a las 3 y se estaba bueno, despidiendo, pero bueno, se bueno. me despidió por interno, pero la disculpa habría sido fantástico que llegáramos a este punto y que ella hablara. Pero bueno, les puedo contar obviamente la historia y les puedo alargar. Mira, lo que hablas de la representación del espacio es la razón por la cual empezamos a hacer el mapa. Me encanta. Obviamente hay quienes tienen sus búsquedas un poco más en la investigación académica. Yo soy simplemente partidaria de que el espacio de crear un mapa interactivo donde a través de los relatos y de las memorias de personas que han sido víctimas de acosos y abusos realmente muestren que existe, pues es para mí un hecho que te genera el diálogo que es necesario. O sea, si tú ves un mapa de Popayán, esto puedes verlo, yo les mando más tarde los links, tú ves en los mapas, ¿no? Y cuando ves un punto, ves en el mapa de Popayán un montón de puntos morados que representan historias de personas que han sido violentadas. Cuando ves que en Popayán han habido violaciones, han habido violencias terribles en el espacio público, en el espacio privado, tú te asustas, ¿no? Y dices, ¿cómo así? Es que si Popayán estaba limpio, ahora está sucio. ¿Qué es lo que sucede? Y tú dices, no, lo que pasa es que estamos generando voz a quienes no ha tenido voz nunca. Estamos dejando las violencias que se han denunciado en el Código Penal, en la Fiscalía, para ponerlas de manera orgánica, podría decirse, orgánica, libre, sin presunciones, creyéndole a todas las personas que han sido partícipes de la creación de este mapa, una voz que antes no tenían. Recuerdo que la primera historia, cuando empezamos con esta historia del mapa, con esto del mapa, la primera historia que llegó fue de una chica que en una clínica fue violada por el médico porque le metió los dedos de manera que ella, o sea, de manera que ella no lo vio bien. O sea, como tú sabes cuando te meten los dedos para que te revisen, o tú sabes cuando te están haciendo con una intención de otro término. Ella se sintió violada. Yo me puse a llorar. Yo decía, yo no puedo manejar este tipo de cosas. No puedo, o sea, emocionalmente es una carga que tú dices, pero es que hay una mujer allá afuera que en esta clínica de mi ciudad está sufriendo lo que está sufriendo. Y por supuesto, eso hace que tú te cuestiones. Después de llorar, yo dije, por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. Por eso estoy en esta lucha y por eso me levanto todos los días para que otras personas que no han encontrado la voz la encuentren a través de lo que estoy generando. Y por eso deberíamos levantarnos todos los días las personas que tenemos este bichito que no nos deja dormir. Y yo creo que no deberíamos dejar por sentado. O sea, si estamos en este instante teniendo ese fueguito que yo les mencionaba, porque hace clic. O sea, nosotras nos encontramos haciendo clic con otras personas que tienen ese mismo fueguito. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice, aprender los patrones de la academia, pero no solo de la academia, hay que desaprender los patrones de la vida, o sea, ahí Sí, absolutamente todo. tienes que cuestionarte todo, todo el tiempo. Lo que pasa es que llegan los momentos en los que, ¡pum!, se te despierta. Se Entonces tú explota, sí. dices como, a mí, o sea, a mí me pasó montando bici, a cada quien se le pasa como lo que diga, yo agradezco mi bicicleta, o sea, yo me monto en mi bicicleta y digo, gracias por existir, gracias por hacerme ciclista, gracias por ayudarme a reconocerme como mujer, gracias por ayudarme a ser feminista. O sea, la bicicleta a mí me cambió la vida y no podría decir que fue diferente.
Pero entonces, digamos que eso es algo que me parece muy importante y para las personas que estén interesadas en hacer el mapa, digamos que nosotros tenemos una metodología, ya logramos generar como este acercamiento, el formulario de denuncias, hacemos parte de la red que también trabaja en Argentina, esto surgió en La Plata, Argentina. Eh, en Argentina pues hay más de 300 casos, nosotras apenas hemos generado unos 50 casos y, y bueno, es un trabajo que constantemente hacemos, ¿no? Como el entender que existe una manera de representar la ciudad que es muy distinta. Total. A partir de Puedo, esto, sí, siga, em, siga. no, que coincidimos y finalmente en muchas, en todo. Pero sí, es básicamente este mapa para hacer visible lo invisible. Pero acá mi pregunta es, esto es esta interacción de información en este tipo de representaciones, ¿qué tanto puede llegar a ser excluyente para los invisibles y las invisibles, que Te no voy a, tienen acceso a esto, que no están conectadas a esto? sí, Finalmente, nuestro gran interés realmente es la transformación, es ese proceso que va seguido a la transformación. Por ahí hago una citación que finalmente esto del sentipensamiento nace gracias a el amor eficaz también, ese amor transformador que es el que reúne comunidad y el que rompe las barreras de la familia y la sociedad y las convierte en no sistemas jerárquicos, sino que podamos nosotros compartir ujú, y cooperar y entender que la jerarquía nos ha dominado. ujú, Y en eso mismo, en los mismos lenguajes que nosotros estamos considerando para darle las voces a supuestamente los que nosotros pensamos que no tienen voces, pero de repente tienen son otros canales de comunicación, ¿no? ujú, ujú, Es decir, que tanto se puede vulnerar esos otros canales de comunicación al exponer sus verdades, al exponer sus testimonios, eh, y uno, que no estén, que se pongan en peligro al exponer sus testimonios, ujú. eso por un lado, y por otro, que se excluya aún más a las otras que no tienen acceso a un mapa interactivo, Ya. a estas virtualidades, ¿no? Yo creo que hay una cosa que es muy importante y es entender que ninguna estrategia es en sí misma completa y que por eso mismo hay que tratar de abarcar la mayor cantidad de cosas y entender también cuáles son los límites de tus iniciativas. Digamos que en ese sentido lo que nos da el mapa, bueno, primero son denuncias anónimas, o sea que quienes están ahí contando sus historias no dicen sus nombres. Ya si es algo como muy particular, pues no hemos tenido como esta, o sea, es algo muy fuerte de manejar porque te sientes como confidente de un montón de historias de personas que han sufrido mucho y no sabes cómo manejarlo. Eso al principio me daba muy duro, ¿no? Como lograr hacer eso. Lo segundo es que el mapa se construye de manera también presencial. O sea, también hemos hecho actividades y talleres donde las personas han denunciado de manera presencial, donde se han acercado de manera presencial y donde se ha evidenciado el mapa y la cartografía de manera presencial. Y el mapa simplemente es otra forma de mostrar las cosas que suceden. O sea, es un complemento, o sea, es un proyecto que se complementa a sí mismo desde diferentes canales de comunicación. Pero también entendemos cuáles son sus límites. Y hay una cosa que me pareció muy importante y es que cuando yo empecé con este tema de, bueno, vamos a construir un mapa además donde se evidencien las violencias, apenas tú muestras un mapa y dices como, uy, todo es peligroso. ¿Cómo así que toda la ciudad está con puntos morados? Entonces, lo primero que pensaban las personas, y eso es algo en lo que se debe trabajar cuando se mapean cosas malas dentro de esta manera de representar la ciudad, es que también puede ser contraproducente, ¿no? O sea, es decir, no, entonces yo ya no vuelvo a salir a la calle porque ahí acosan en el centro, acosan en la esquina de mi casa, están acosando y el discurso tiene que ir muy ligado a no generar pánico. Entonces, claro, hay que irse más allá. La manera de representar estas violencias es entender que el cuerpo es un territorio de violencia y que si tú fueras
lo que fueras, o sea, a donde fueras, puede ir contigo la violencia. O sea, va aquí como un capullito haciéndote la posibilidad de ser violentada en cualquier instante. Que el mapa no puede representar eso y se queda corto es completamente evidente. Y que además de eso, lo que decía Caro, pues en parte es también cómo hacer para las personas que son violentadas, por ejemplo, mujeres que están en barrios en los cuales no tienen acceso a Internet y que también quisieran poder llegar a esta información. Pero por eso yo mencionaba mucho que son los límites en los cuales tú te mueves y que digamos que también hay que entender cuál es la voz que estás tratando de decir. Siguiendo con la investigación, lo que pasó después es que eso hace parte un poco de mi trabajo dentro de la maestría, a lo que he denominado pues zonas de contacto, pues que eso también pues no es un término mío, pero lo apropié en términos de cómo le pones capas a esta manera de representar la ciudad. Entonces mi primera capa es entender que una cartografía con puntos de violencia. La segunda capa es que hay una cartografía con los puntos favoritos de las personas que además coinciden con los puntos de violencia. La tercera capa es una cartografía donde las personas tienen miedo de pasar, que no coinciden ni con los puntos favoritos ni con los puntos donde las personas han sido acosadas. Y la cuarta capa es los puntos en los cuales tú darías a las personas recomendaciones para que vayan a visitar, que no coinciden con los puntos donde las personas evitan transitar. Es decir, este mapa que se crea de manera de representar cuando le empiezas a generar valores distintos y diferenciados, te hace dar cuenta que tal vez la violencia se da donde haya más gente, porque específicamente lo que sucede, y según, ay, se me olvidó el autor. Bueno, después les digo, Según tú misma. bueno, según yo, bueno, pero según yo, después de leer a un autor, que no me acuerdo en este instante, ¿qué pasa? Que los espacios que han sido masculinizados, cuando empiezan a tener mayor presencia de las mujeres o mayor presencia de, de personas que no están consideradas desde lo masculino, entonces se sienten amenazados y generan más violencia hasta esas minorías. Entonces digamos que lo mismo pasaría con una persona trans, lo mismo pasaría con una persona gay, lo mismo pasaría con una persona que es mujer, etcétera, etcétera. Lo que sucede entonces, que me pareció muy interesante al poder ver cómo se traslapaban y se representaban las ciudades desde diferentes niveles, fue darme cuenta que los lugares en los que más cotidianamente estamos son los lugares en los que más violencia se puede presentar y que eso no equivale específicamente a un hecho particular del ambiente, del espacio público en general, sino que equivale a la presencia de personas que están habitando el espacio público y cómo esos espacios masculinizados se ven de alguna manera vulnerados por quienes toda la vida han tenido el privilegio de estar en ellos. Y eso es supremamente interesante, a mí me pareció supremamente interesante porque fue como dije como, así como cáspita, no sé si eso no sé dónde lo escuché, pero me parece una palabra muy divertida. Es Oh, italiano. me encanta. Es como recorcholis. Recorcholi, es como ese Oh, tipo de palabras. Cáspita. Cáspita, me encanta, o sea, es como así como, es como, Dios, o sea, me di cuenta, básicamente, de que el problema no es que no se habiten los espacios públicos, el problema es de quién los está habitando. El problema ni siquiera tampoco es lo físico del espacio público, sino de cómo se está habitando y quiénes lo están habitando. Y eso es lo que me parece más bonito en términos de representación del espacio público. Y llegamos al espacio público de manera hermosa y orgánica, pero básicamente era lo que yo quería como llegar. Y eso es muy importante porque cuando empezamos a participar del espacio público, cuando nos salimos de esa caja de miedo donde nos enfrascaron, donde decirte callejera está mal, donde llegar a tu casa después de las 2 de la mañana caminando es inadmisible, donde montar bicicleta con falda, todo está mal y te empezaste a salir de unos patrones que te empezaban a moldear desde que eras pequeña. Y luego dijiste como, no, pero es que a mí como que no me gusta tanto esto, a mí como que me parece que lo que usted está diciendo, profesor, no es, o simplemente de cuestionarte y decirte, todo lo que aprendí en la universidad me sirve el 20%.
con el otro 80% voy a hacer otras cosas. Dime. Yo quisiera hacer una anotación acá que me parece pertinente, volviendo a la pregunta que hizo Caro acerca de, o sea, de cómo igual representar algo implica una decisión consciente acerca de qué voy a representar y qué no. O sea, es como que en el territorio y en el espacio urbano hay una gran cantidad de cosas, o sea, es absolutamente heterogéneo y la vida cotidiana se va tejiendo a partir de un exceso, ¿no? Hay un exceso de cosas que suceden en un espacio. Entonces, obviamente, representar un espacio implica tener una decisión, o sea, como ser consciente de este poder de decisión de qué voy a representar y qué no. Entonces, pues hay muchas formas de hacerlo, pero quisiera hablar de dos y una es como decir, ah, no, es que como pasa de todo, entonces lo voy a obviar y no lo voy a representar, que es una cosa que pasa con el paradigma cuantitativo y como cartesiano o culocentrista, pero está la decisión de decir yo como persona sentipensante, consciente, voy a intentar eh, como absorber todo lo que pueda y desde un lugar mucho más inclusivo y mucho más consciente voy a escoger qué voy a representar teniendo un objetivo, ¿no? Entonces yo creo que el punto es como, ok, ya sabemos que todo es muy complejo, que todo es muy heterogéneo, que pasa de todo, que nos podemos ir incluso a hablar en términos de física cuántica acerca de todo lo que puede haber en un espacio, pero siendo conscientes de eso, pues es como no sé, es como yo voy a decidir para qué voy a mostrar esto, ¿sí? Y solamente esa decisión empieza a ser como una base de una lucha y de un activismo que tiene un poder infinito, porque igual cosas tan básicas como que los planos, que las cartografías hayan orientado a las personas en la ciudad, ¿saben? Es algo que existe en nuestro ADN y solo ese pequeño cambio ya siembra una cosa enorme. Sí, entonces pues nada, quería como meter esta cucharada porque me siento muy apasionada con el tema. Sí, me Y encanta. no, y hay otra cosa y es que no podemos seguir cayendo, es mi opinión, ¿no? En una presunta objetividad. Sí, o sea, como que el paradigma cuantitativo todo el tiempo nos ha dicho, como es cuantitativo, esto ya quiere decir que es objetivo, pero en todo caso, los números, lo que se puede medir, eh, requiere un lenguaje que debe ser decodificado, ¿no? Entonces ahí ya se rompe esa presunta objetividad, ¿sí? Yo, sí, yo con respecto a lo que dices, yo pienso que hay una manera de ser activista que es muy estratégica y es la del caballito de Troya. Y creo que hay que meternos de alguna manera en lo que se piensa tradicionalmente, generando puntos de inflexión claros que te permitan dar tu mensaje de una manera mucho más clara de la que podrías hacer. Y durante mi proceso de activismo, digamos que yo me considero, pues yo soy activista de calle, o sea, en plan de yo pinto las calles, salgo a montar bicicleta, y si hay que pasarse semáforos en rojo, me los paso, pero no le digan a mi mamá porque se asusta. Tranquilo. Pero básicamente no va a quedar grabado en ningún lado, que no quede en el acta. Pero más allá de eso también hay que ser activista de escritorio y esa es la que más me gusta a mí, que es ser la activista que genera procesos, proyectos, estrategias y que habla en un idioma que una persona que está ya en una posición política te va a entender, pero te le metes de tal forma que puede que tu intención de cambiar el mundo vaya a funcionar. Entonces, no, yo entiendo lo que mencionas en relación como a lo cuantitativo y esto, yo soy la persona menos académica y luego terminé estudiando una maestría que también me sentí así como no quiero hacer nada, porque me tengo que encerrar en APA, odio el APA, o sea, no, no, yo no sé si ustedes tienen esa misma pelea con APA, pero yo la odio, o sea, es como, ¿por qué me hacen hacer estas cosas? Pero bueno, después ya me calmo. Pero más allá de eso es como decirte, toca aprender de estas cosas porque así funciona el sistema y después pues ya tocará ver cómo lo cambiamos. Me encanta lo que dices porque Una finalmente es pregunta. como, o sea, es luchar dentro del sistema, ser un insider y un outsider a la vez y moverse en estos puntos de vista, pero sobre todo encarnar.
Para mí, por ejemplo, en mi práctica es muy importante, siempre ha sido muy importante el estar inmersa en la ciudad, el caminar, el hacer el ejercicio de ser una persona que camina conscientemente. Y ya para mí eso ha sido como mi activismo, ¿sí? Y obviamente subirme a la bici pues se ha convertido en otro nivel, ¿no? Y me encanta pues igual todo lo que dices. Y yo creo que hay una cosa que quisiera agregar acá, para ya darle la palabra a Caro, es que hay varios geógrafos urbanos que se dedican a entender qué es lo que sucede en la ciudad. Hacen geografías de lo que sucede en la ciudad, geografías táctiles. Y una de estas, una geógrafa, pues que es muy importante para mí, ella dice que uno debe utilizar metodologías de estudio y de representación de la ciudad que sean útiles, coherentes y practicables. ¿Sí? Entonces es como si yo tengo un objetivo, obviamente si yo quiero saber cuántas personas montan en bus en Bogotá, pues no, o sea, así yo esté casada con todo el amor, con las metodologías cualitativas, con el hecho de entrar a la ciudad, de caminar, de montar en bici, pues eso no me va a servir. Entonces, yo siento que lo cuantitativo obviamente es muy útil para ciertas cosas, pero lo que sí siento es que cuando se trata de las experiencias y cuando se trata de como de representar o de presentar más bien qué sucede en la ciudad siendo mujer, pues ya estamos hablando de otro tipo de metodologías y de otro tipo de representaciones. Sí, digo esto porque me parece importante como tampoco quitarle el valor a lo cuantitativo es útil, pero es útil para otras cosas muy diferentes de las que estamos hablando. Entonces, Puede serlo, pero Justamente es eso, lo cuantitativo sí. es útil, lo cuantitativo me permite a mí pensar en utilidad. ujú, Lo cuantitativo viene inmerso en algo que es subjetivo 100%. No existe la objetividad de lo que uno, o al menos yo de lo que más desconfío es de las posturas objetivas, porque son las posturas que a mí inmediatamente me están obligando a encerrar mi pensamiento, de me acuerdo. están privando de la libertad de pensar. Por lo tanto, así como desconfío de las instituciones, desconfío de las posturas objetivas, porque son las útiles, las que están metiendo mi pensamiento en producto, en algo útil En, la, y en algo en lo cuantificable en pro de un sistema, ¿no? Perdón. claro. Y cuando Pero digo desconfío, no quiere decir que las niegue. Y ahí es donde yo digo existen, Ujú. existen. Y si existen, ahí retomando el caballo de Troya, soy consciente de que existen y soy consciente de aceptar o negar las que me convienen y no desde mi postura individual, que es mi postura individual la que genera el pensamiento colectivo, las luchas que coinciden, las luchas que no coinciden, etcétera, etcétera. Pero tiene que haber un ejercicio de conciencia y de decir, esto es lo que rechazo, la chimba, chao, y esto es lo que es empático a mis luchas. Así, ahí, y por ahí hay una pista preciosa que está la conciencia y la necesidad de liberar el pensamiento, que por ahí Pau decía en su momento, hay que desaprender. El proceso de desaprender es un proceso de transformación consciente en donde es necesario aprender. Y seguramente por esas razones que necesitamos hacer muchas de las que estamos en este momento interactuando una maestría para entrar en conflicto con lo que pensamos que sabíamos y nos dimos cuenta que lo que queríamos aprender lo sabíamos desde que teníamos 2 años y que la academia lo encerró en una institución, pero que realmente hay muchos saberes ahí por dentro que se van adoctrinando a lo largo del camino por la objetivización útil. Entonces, bueno, por ahí me enredé en muchas cosas, me pero encanta, me hablaron de encanta. temas que son fascinantes No, me para mí. encanta. Pero iba a decir dos cosas y dos acotaciones que me parecen bastante importantes en relación a lo que ustedes mencionan. Primero es, hablando de esto cuantitativo y de lo útil, yo pienso que es táctico y que tú puedes usarlo de manera táctica. O sea, si es útil, está enmarcado en un proceso de producción, etcétera, etcétera. Pero se me vino a la mente algo que hace una organización que se llama Transporte Activo en Brasil, que son unas personas increíbles. Y ellos decían como, bueno,
señor don alcalde o don alcaldesa, ¿cuántos ciclistas hay? No, el porcentaje de conteo de ciclistas es del 1%. Ellos llegaban y salían a tomarle fotos durante una semana a todos los ciclistas que pasaban por una calle, imprimían las fotos y se la entregaban al alcalde para que viera las caras de las personas que se montaban en bicicleta. Y ahí contaban ciclistas y además de eso le mostraban quiénes eran los ciclistas que pasaban por la calle. Entonces, es muy diferente, porque hay algo que yo he aprendido Claro. y que me parece hermosísimo de mi proceso activista antes de ser académica, antes de entrar en la academia y eso, o sea, de haberme viajado muchos países, porque tuve la oportunidad de ir a varios foros mundiales donde estuve en Brasil, estuve en Argentina, no, en Chile, en Perú, en México, en Colombia, conociendo organizaciones ciudadanas que presentan sus proyectos y ustedes van allá que no tienen nada que ver con lo académico, o sea, nada, nada, y eso me encanta porque esa es como mi pelea más grande, pero bueno, ya estoy en la academia, no puedo decir nada al respecto, que no me escuche mi coordinador, pero llegaba y decían como, miren, es que yo hice esto porque a mí me pareció bien y en mi comunidad yo empecé a, no sé, a regalarle matas a todas las personas y ahora tenemos un jardín grandísimo y ahora pues la alcaldía se dio cuenta de que esto era algo bonito y llegó acá y bueno, es lo que estamos trabajando. Y llegaban y lo presentaban sin referencias, sin, con esos saberes que nosotros tenemos desde pequeñas, a los que hacía referencia Carolina, con esos saberes, sentires y pensantes que pensamientos que de alguna manera te dan ideas porque te pica algo que está mal y porque quieres hacerlo. No tienes por qué tener tanto proceso. Simplemente cuando en ese proceso de desaprender y de soltarte y de ni siquiera pensar en referencias, sino que llega un momento en que dices como, bueno, pues ¿quién lo habrá pensado? Y me pareció muy bonito cuando me dijiste, lo pensaste tú, y digo, pues hasta así, ¿qué tanto ha de ser? Aquí no me van a regañar y me van a decir que es No. plagio. O sea, hay una cosa que es muy bonita y es que nosotros somos un cúmulo de conocimiento que viene y proviene de tantas por partes, de tantas directrices y de tantas fuentes que es muy imposible que todo el tiempo estemos referenciando nuestro conocimiento de una manera académica y estructurada. Entonces, retomando un poco como esto que ustedes mencionaban de los objetivos y de lo útil y lo de institucionalizarse y demás, creo que es como jugar en ambos bandos, que tu corazón esté con libertad de pensar y de sentir lo que quiera y que tu cabeza tenga la posibilidad de manejar esos sentires para que llegue a otras personas y de esa manera también el mensaje y la transformación que esperas. Porque si no, nos vamos a quedar jugando, o sea, yo no estoy diciendo que yo tengo amigos que son activistas increíbles, activistas de salir a la calle y rodar, que eso es lo que hacen. Ellos ruedan y montan bici, generan ciclopaseos y ellos son necesarios, se necesita ese espíritu, ¿sabes? Pero hay otras personas quienes nos estamos pensando diferente el activismo y tenemos que también coger un poquito de eso para darnos cuenta que cerrando los ojos y confiando en lo que tenemos dentro de nuestro corazón, podemos realmente generar transformación, porque así iniciamos, así fue como se iniciaron las cosas. Antes de pensarlo tanto, o sea, pensar está bien, pero sentir es increíble. Cuando Total. una de las iniciativas que tenemos dentro de la fundación es la biciescuela. Enseñamos a niñas y a niños a montar bicicleta de 3 a 5 años y generamos dinámicas para que las niñas y los niños se muevan, aprendan sobre cultura ciudadana y esto es una de las actividades que más me gusta. Si Mía me hace llorar, la biciescuela me hace reír. Y yo puedo decirles que el sentimiento que yo tengo cuando me pongo a jugar con las niñas y con los niños en bicicleta es algo que me hace sentir que vale la pena hacer lo que estoy haciendo. Entonces, como que esta invitación también a que no se olviden de sentirlo, ¿no? O sea, de realmente qué está en el corazón, más allá de pensarlo tanto, o sea, es decir, sí tenemos que ser tácticas y sí tenemos que ser estratégicas y sí, pues, para obtener resultados en este pensamiento de hay que obtener resultados y generar este proceso y llegar a un punto, pero que si el corazón no está palpitando y si el corazón no está sintiendo y si no te dan ganas de llorar cuando lo haces, no está funcionando. Entonces, como que de eso se trata también, como de poder generar de poder generar estas dinámicas en las cuales nos veamos envueltas todas a la hora de transformar las cosas que no nos parecen que están bien.
Ayer, Caro y yo hablamos un poquito de una cosa que está totalmente alineada con lo que dices y es la importancia de la coherencia. Y cuando hablo de coherencia, no estoy hablando de la coherencia en términos académicos, como estaba hablando ahorita, sino la coherencia con el amor, ¿no? O sea, como, es como que si uno tiene, me gusta mucho que hayas hablado como de esto, porque también por eso al inicio te pregunté como de dónde venía esto y me dijiste, esa es una pregunta muy introspectiva. Y es que lo que yo creo es que al final, y creo que es lo que está pasando también en esta pandemia, cuando uno mira hacia adentro y se encuentra con ese fuego interno amoroso y desde este reconocimiento y esta autoobservación y esta autoaceptación uno empieza a proyectarse y a proyectar su trabajo y cuando hablo de trabajo quiero salirme del ámbito laboral, sino como su actuar en el mundo, pues hay una coherencia importante y las cosas empiezan a dar frutos y la transformación crece y es demasiado hermoso. Entonces yo creo que es muy importante como resaltar eso, porque hemos visto, y no quiero entrar en ese tema denso, pero ahorita en Colombia pues nos estamos dando cuenta de toda la violencia que está pasando contra mujeres, también por parte de personas que están en un gremio creativo, ¿no? Ahí meto un poquito el tema, y es como, hey, tú puedes hacer una obra hermosa, tú puedes hablar de, no sé, tener todo un discurso tejido alrededor de el antirracismo, del antimachismo, del anti una cantidad de cosas, puedes hablar de la selva, puedes hablar de lo sagrado femenino con tu obra, pero si al final de cuentas no viene de ese lugar amoroso dentro de tu ser y si no hay esa coherencia, realmente es un cambio auténtico, o sea, como dónde está la transparencia. Entonces me encanta lo que dices porque al final de cuentas es como, hey, seamos transparentes, revisémonos a nosotros y desde esta aceptación, como conectémonos con los demás, porque ahí está la unión entre todos los seres y desde ahí transformemos el espacio, transformemos la vida, ¿no? O sea, es eso. Entonces, pues nada, Sí, gracias, me siento muy feliz de todo lo que acabas de decir. muchísimas gracias por eso. Yo simplemente anotando lo que estás diciendo de la coherencia, Claro, eh, quiere decir algo. Sí, claro que decía. ya hago la réplica y después ya me callo de nuevo. Em, Mi mamá dice algo, es que yo siempre cito a mi mamá en mis charlas y para que ella se sienta orgullosa de mí. Pero mi mamá me dice algo que en términos de coherencia y es que hay que hacer, pensar y sentir de manera coherente. Y esos son para mí los tres pilares en los cuales me muevo cuando hago Total. las cosas. Yo siento que es un tema de sinceridad contigo misma y es un tema de sinceridad con las demás personas. Y cuando eres auténtica, Total. cuando te das cuenta de que lo que estás haciendo, yo no hago las cosas, creo que ninguna de las personas que estamos aquí hace las cosas para que digan, ay, bravo, gracias a Laura, el mundo se cambió. A mí no me importa realmente. Yo quisiera que las personas cuando en 40 años, si una persona no muere porque fue atropellada en bicicleta por algo que yo hice en el pasado y esa persona ni se enteró, yo estaría muy feliz. Si en 40 años una mujer no siente miedo de salir a la calle montando bicicleta, yo sería feliz. Porque simplemente eso es lo que a mí me apasiona. Yo digo, no puede ser que yo esté viviendo una vida en la cual me vaya a quedar con los brazos cruzados esperando a que cambie. No puede ser que yo haya venido aquí a hacer cosas que para las demás personas no son importantes, pero no sé por qué para mí son importantes. Y ahí es como cuando me encuentro en estas conversaciones con ustedes, que siento que se conecta de alguna manera y que hay pasión y coherencia y sinceridad. Y es donde digo, bueno, sí, no estamos solas, bueno, sí vale la pena, bueno, sí es importante. Y si lo hablamos entre cinco, entre cuatro, entre ocho personas, cada vez van a ser más y es importante de la red. No sé quién quería hablar. Carito. Ya. Adivine, le cuento. Algún día voy a aprender a no hablar tanto. Yo preguntando quién iba a hablar, pero bueno. Dios mío. Son varias cosas. Realmente es del mapita que he ido armando mientras que hemos estado hablando. Y
desde lo último que fue lo que recientemente dijo Paula, fue este tema de la coherencia, ¿no? Y la lucha por alcanzar la coherencia es tan necesaria como ilusoria como la lucha de llegar al paraíso. O sea, yo creo que parte de esa coherencia es aceptar que somos una gran contradicción constante, pero es aceptarla, ¿no? Es asumirla. Y recientemente tú dijiste, Lola, es ser auténtico, es ser sincero con uno mismo. Sí, necesito ser coherente porque es lo que justifica que lo que estoy diciendo, estoy pensando, estoy haciendo, pues tengan algún hilo conductor, pero también soy una gran contradicción. Por lo tanto, cito, ¿sí? De aquí en adelante pido disculpas no honestas porque seguramente voy a decir cosas que otra gente súper académica ya ha dicho y ustedes la deben saber, pero yo me confundo mucho cuando voy a citar y hago enredos y no sé cómo hacerlo cuando estoy hablando. Todo bien. Entonces, si digo no honestas, pues porque esto de citar también, una parte me la dijo mi abuela, otra parte la escuché en un podcast, otra parte la leí anoche, entonces me confundo. Pero cuando al inicio hice la pregunta de que si era necesario estar en un gran grupo, en una gran masa de personas para justificar una lucha, para querer cambiar algo que no nos gusta, era más al llamado de el autoconvocarse. Y el autoconvocarse inmediatamente a mí me conecta en el sentido en el que no se puede hablar de espacio público sin entender ese espacio privado, el espacio íntimo. ¿Mm? Y va nuevamente conectada a la pregunta con la que abrió Paula y es, cuéntame de dónde viene todo esto, y es una pregunta que tiene que entrar. O sea, para poder entender eso que se quiere comunicar de manera pública, es necesario entender qué pasa por dentro. Y esto saca otra flechita para conectarlo nuevamente con el mapa interactivo. Por ejemplo, todas estas frustraciones, aberraciones, enfermedades de la sociedad que salen y se manifiestan en el espacio público son grietas y necesidades que dentro del desarrollo de esa supuesta familia como modelo de privatización de las comunidades humanas están definidas en un espacio privado que también es precario a nivel de representación, de diseño, y acá sí me hablo como arquitecta. Acá ya comienzo a hablar como arquitecta. ¿Qué tanto frustra esa privatización del espacio privado, de la vivienda, del refugio, del hábitat, y qué tantas aberraciones puede generar para que como se manifiesta en ese espacio público sea a través de tanta violencia, ¿no? Asimismo, como privatizar las decisiones de los seres humanos que coexistimos a través de un código penal que es violento. Pero entonces la calle es ese lugar en donde es tan necesaria la violencia como para que aparezca esa lucha por la coexistencia. Y es necesaria la violencia, no defendiéndola en lo absoluto. De hecho, me opongo 100%, sino que si no existiese, no pudiera ser posible cuestionar ese modelo de Estado patriarcal, asqueroso, genocida, misógeno, todo lo malo. ¿Mm? Ese es el lugar en donde se manifiesta. Y es la calle la que lo permite. Y si no fuera así, si no fuera ese espacio público el que es el que emana todo lo que dentro de la casa muchas personas y muchas mujeres tienen que callarse por el modelo de familia también bastante patriarcal, pues no podríamos hablar de estas cosas. La calle entonces al final es la desinstitucionalización de ese espacio privado y ese espacio íntimo y ese refugio que se institucionalizó a través del parcelario, de la manzana, del predio catastral y un montón de cosas más. Wow. Entonces, combiné muchas cosas desde el principio, hablé ya desde la mujer, desde Carolina, y luego hay otra cosa maravillosa que también me sentí muy en sintonía, y es en esto que todo lo que estamos hablando y lo que estamos haciendo finalmente es una comunicación constante y como una transmisión de saberes, ¿no?
O sea, nada de lo que hemos aprendido lo leímos únicamente en el texto de, no sé, de Silvia Federici ayer que nos habló sobre el trabajo y lo doméstico en el trabajo. Chévere, pero resulta que el nivel de conciencia que tuvimos para leerla a ella se situó en el momento en el que también nos sentamos a tomarnos una avena con la abuelita. Ujú. Todo, absolutamente todo está tan conectado. Y el espacio público es el que estimula también todas esas complejidades en lo que hemos aprendido en la casa, en la familia, y en la familia no necesariamente papá, mamá, sino esas nuevas familias que creamos con nuestros gatos, por ejemplo, y, y cómo el lugar de gritarlo se convierte en la calle, en el espacio público, en la acera, en el carro y en las decisiones. No, a mí me resulta bastante difícil el hecho de, sí, de ver que la gente tiene tanta obsesión por comprarse un carro, yo la verdad no lo entiendo. Y Yo es sí, una cosa, tengo algo que decir al respecto. o sea, me parece como este modelo de progreso asociado que si usted ya tiene esto, ¿cómo es posible que no tenga un carro? Pues es que no, no se me ha pasado por la cabeza. Pero asimismo, respeto totalmente las decisiones, porque es gracias a esa diversidad de ese espacio público, la diversidad que a mí me permite generar otro tipo de estímulos, cuestionarme y de no haber sido así, seguramente sería una hija de la adoctrinación académica que sabe citar muy bien cada una de sus palabras cuando habla. Bueno, yo tengo Y algo ya, que terminé. decir. Yo tengo algo que decir como para ir cerrando, porque creo que ya está un poco tarde para mí y tengo que seguir con otras cosas, pero sobre todo porque me dijeron que no me puedo demorar más de 2 horas y pues aquí estamos. Y me encanta porque yo amo hablar y pues como que ustedes también, entonces es fantástico. Pero mencionaste algo que es lo íntimo, lo privado y lo público y se hizo un enredo increíble. De hecho, se hizo un enredo tan bonito que va a representar aquí en mis anotaciones. O sea, es un enredo literal. Para yo poder entenderme en estos tres ambientes, hubo algo que surgió cuando yo me mudé a Barcelona, que fue entender que mi cuerpo era mi territorio y que ese era mi territorio íntimo. O sea, ese fue mi primer punto de fraccionamiento al decirme que conmigo viajan no solamente yo, pues mi cuerpo como vehículo que me hace estar en la tierra, sino también incluso hasta mi familia, porque tengo sus genes desde lo fisiológico, pero también el conocimiento que cargo de ellas y de toda mi familia en relación a lo que cocino, mis gustos, lo que pienso, la tierra está en mí, mi tierra está en mí. Entonces eso también me hizo sentir muy, muy importante, o sea, tener esta relación con lo íntimo y con lo que yo soy y entender mi cuerpo como territorio. Otra cosa que dice Rita Segato es acerca de lo privado y es este término del dueñismo, ¿no? O sea, como lo privado te convoca a ti a que existe una propiedad, a que hay una persona que es dueña de algo y de que te da la posibilidad de decir mío, tuyo, nuestro. Y el nuestro es lo público, ese espacio público que para mí es como la representación de lo nuestro democráticamente, de los límites que pueden existir, de la manera de verse con otras personas. Y en épocas de confinamiento, ese espacio público desapareció de alguna forma. Bueno, en España las cosas están un poco diferentes a lo que está pasando en Colombia, pero también es como entenderte qué pasa con el espacio público y cómo se transforma ese concepto de lo público, ¿no? Y cómo necesitas lo público y cómo te mueves a través de lo público. Y hay algo que me pareció también muy interesante, es que yo hablaría de que ese es el espacio común, el espacio donde todas y todos somos dueñas del espacio. O sea, no es un espacio realmente que sea distinto, que sea de otra persona. A mí me duele cuando alguien bota basura a la calle. Podría ser algo tan mínimo como eso, ¿no? O sea, realmente me da rabia. Es como si alguien llegara a mi casa y botara la basura en la puerta de mi casa. Y necesitamos llegar a ese punto de entender que la calle es nuestra,
que el espacio público es nuestro, que somos dueñas de esa calle y que eso de alguna manera nos va a llevar a nosotras a poder cuidarla mejor, a poderla representar mejor o a poderla habitar mucho mejor. Y eso sería como el ideal utópico en que todas las personas pensáramos igual, ¿no? Decir como, uy, voy a salir a la calle y se imaginan, voy a barrer la calle para que se vea limpia o voy a, no sé, hacer cualquier cosa que me haga sentir mejor en la calle. Lo mismo que haces en la casa, ¿qué tal hacerlo en la calle? Entonces, simplemente eso sería como para cerrar, porque yo creo que es muy importante entender estos tres niveles a partir del cuerpo, a partir de la comunidad y a partir también de cómo se vuelven los espacios comunes, ¿no? O sea, si lo llevamos a ustedes que son arquitectas, quienes sean arquitectas, a esto que consideran como la sala y el comedor que se convirtió en el espacio público de nosotras en épocas de confinamiento, ¿no? El espacio donde tocaba hacer ejercicio, el espacio donde tocaba estudiar o como para ir a ¿cómo se dice? Como a hablar con otras personas. Entonces eso creo que es como llevándolo a términos generales lo que hace el espacio público en las calles. El hablar con otras personas, el sentir que estás adueñándote de ese espacio o el espacio de reunión. Entonces, pues bueno, sí, esto también nos podría dar una larguísima charla en relación a lo que es el espacio íntimo, privado y público y lo que es el cuerpo como territorio. No nos vayamos para allá y los procesos de colonización de eso tampoco nos vamos a ir por allá, Hagamos pero otro intercambio. Muy hambre. podríamos hacer otro intercambio. Pero bueno, no sé si existen otras preguntas Sí, o... yo quería pues de pronto darle la palabra a otras personas que están acá, que no han Ujú. hablado. No sé si Jorge, Alejandra, Laura, Natalia, Gerald, preguntas antes de que pues Lola se vaya, porque creo que nos quedan unos minutos muy valiosos. Bueno, yo no quería decir, bueno, quería agradecer más que todo. Eh, Hay muchos puntos en común y como en acuerdo con todo lo que has dicho tú y lo que ha dicho Pablo y lo que ha dicho Caro. Eh, y digamos que sí, yo también lo veo, el habitar, y yo lo hablo como desde las casas, como diciendo como la casa más cercana es mi cuerpo y la primera que habito, y de ahí como que hay casas más grandes que voy habitando y digamos que mi mamarracho es más como algo así, como que se va agrandando Ujú. y, y son escalas de y todo igual sistemáticamente se va como relacionando. El proyecto y el mapa de Mía me parece genial y me parece muy lindo el que hayan diferentes capas de lo que tú hablas como de los puntos de contacto y las capas como que se intersectan, porque es que genera como una lectura de cartografía como muy rica, muy diferente, muy experiencial y así se tengan como ciertos objetivos claros. Considero que el hecho de que las personas, las mujeres lo narren así sean pues anónimamente, es como son estos principios de visibilizar el problema y también de empezar a reparar, como desde Ujú. ahí. Entonces me parece supremamente valioso. Eh, Nada, como que agradecerte. Estoy muy de acuerdo con la mayoría de cosas que dijeron. Tengo el cerebro un poco tostado y no puedo como pensar muchas cosas porque con todo lo que hay de noticias como rondando en torno también a estos temas, como que he estado debatiendo constantemente desde ayer, como el tema del acoso, del abuso, del espacio público y también pues qué sucede, o sea, que es tan sistemático y es tan del patrón que que se atraviesa a todas estas casas, digamos, y que si bien nos meten miedo desde chiquitas en el espacio público y a la ciudad misma y a la calle, para pues también como quitarnos el poder que tiene el habitarlo de una forma como reivindicativa y emancipada, eh, es muy triste que en la casa misma, como de hogar, pues sigan sucediendo y sean como el núcleo de estas violencias. Entonces, pues nada, yo solamente doy gracias, que hayan muchos más de estos intercambios y nada, eso. Gracias, gracias a ti. Yo quería decir algo en relación a lo que dijiste.
y es que hay que entenderse que todas y todos hemos sido víctimas del patriarcado en diferentes escalas y, y en diferentes formas, y que es muy importante ser consideradas ante esa situación. No estoy diciendo que justifiquemos los actos, porque no se deben justificar ningún tipo de Ujú, violencia, sino que estoy diciendo que entendamos la esencia de por qué suceden. ujú. Porque si yo me pusiera a juzgar a mí misma con la vara que me estoy juzgando o que estoy juzgando a otra persona, yo soy muy incoherente, lo que mencionaba Carolina en este instante. O sea, es decir, yo también he tenido acciones, puede decir, yo no me había dado cuenta que era racista hasta que me di cuenta que era racista, o yo no me había dado cuenta que era machista hasta que me di cuenta, ¿sabes? O sea, es como está tan metido estructuralmente en nuestra conciencia De que es acuerdo. muy fuerte no serlo. Y no estoy diciendo que esté bien o mal, simplemente estoy diciendo que en el momento en el que te empiezas a cuestionar eso, en el momento que te paras y dices, un momento lo hice, pero ¿por qué lo hice? Y ¡pum! Se te va el árbol genealógico, tus 30, bueno, yo tengo 30 años, mis 30 años de vida, y digo, Los ah, bueno, ya, ancestros, los ancestros. sí, o sea, eso ya por allá, ¿sabes? Como que, y dices, bueno, perdonar también a estas personas que creyeron que eso era la realidad, perdonar y cederles, darles amor, ¿no? Dar amor. Ujú. Porque yo creo que este proceso de radicalización hace que se genere mucho más odio cuando no hay que dar odio, lo que hay que dar es amor. Uf, total. Y, y entonces, eso Y nos... entender que la cosa es de sistema, así como que lo que tú dices, no es como la persona específica que es consciente y es la mala del paseo porque no es así, sino que hay Sí, muchas cosas por detrás de eso que hace que inconscientemente seamos de una u otra forma. sí, y no está bien que las cosas se hagan, pero sí entender por qué se dan y cuestionarte el hecho de que se dieron o no se dieron. Entonces, pues nada, era como para mencionar eso, porque si yo también aquí que levante la mano la primera persona que no ha sido machista alguna vez en su vida, y yo creo que es como que No, tire la primera piedra. Es como, y esa autoaceptación y esa autoobservación de la que hablábamos implica identificar eso en uno mismo. Y desde ese me acepto y me perdono porque esto hace parte de mí, entonces ahí ya me puedo relacionar de una forma diferente con los demás y no generar más violencia. O sea, no irse al mismo esquema, pero desde el otro lado, en el otro extremo, sino exacto, proyectar amor y ser coherente con eso. exacto, exacto. De eso se trata. Ujú. Gracias. Vale. No sé si alguien más quiere decir algo. Pero no todas al tiempo. Yo podría decir algo rapidísimo. Obvio. Este, Me encanta. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que es muy importante que existan estos espacios donde los hombres podamos escuchar, aprender y ser aliados en esta lucha. Yo también soy activista ciclista. De hecho, yo fui de los organizadores del Foro Mundial de la ¿En Bicicleta en serio? En México. México. Sí, Yo estuve. sí, sí. Sí, escuché. No tuvimos el gusto allá, pero qué gusto conocerte por aquí. Sí, no te conocía ya, pero conocí a Agustín, a Roberto, o sea, no sé si obviamente se conocen, ¿no? Claro, sí, no, somos Sí. toda la banda, son de mis mejores amigos ¡Ah, me y encanta! pues qué gusto escucharte por aquí, que todos estamos como en los mismos temas, en la misma lucha y pues a todas muchas gracias por la invitación. Oye, qué buen foro, el de México fue el mejor, pero que no se lo vayas a decir a nadie. Gracias, Yo la gracias. pasé Podemos muy bien en editar el el foro. video. No, la pasé muy bien en el foro de México, fue increíble, oye, qué gusto, muy Qué chévere. bueno, era el objetivo, me da gusto. Sí, estuvo muy bien. No, y aparte que Ciudad de México es una cosa loca, llena de carros y de segundas vías y de mucha gente. O sea, es una cosa que yo digo, Dios. Ahí Bueno, vamos, poco a poco no, cambiando pero todo. bien, la lucha está bien. Sigan Ahí ahí, va. me encanta. Gracias por tu intervención. Bueno, yo no Creo sé, que solo quedo yo. sí, No, sí dale, quería también no, darte no, las gracias. Yo montaba bicicleta mucho antes, ya casi ya no, pero sí hubo un tiempo que fui profesora para niños, enseñándoles a montar bicicleta o de seguridad vehicular para niños.
y sí me gustaba mucho y creo que es como que la combinación de, o me gustó mucho cómo presentaste la bicicleta como un vehículo emancipador específicamente para la mujer. Creo que nunca lo había pensado de esa forma o no había sido expuesta como a ese concepto. Me gustó mucho y también la parte en la que hablaste como del activismo, especialmente cuando uno es de Colombia, como que el activismo está como relegado como a tantas cosas como negativas y, y ese sentimiento de soledad en el activismo, creo que tal vez muchas las hemos sentido, como que yo soy la única que me importa esta cosa o soy la única, pero entonces cuando finalmente encontramos a las personas con las que podemos hablar de las cosas que nos interesan, o incluso si no, es como que no sé, es como abre muchos sentimientos, muchas ideas. Entonces te quería agradecer por eso y sí, creo que hay mucho más tema para hablar. Cuando quieran. A mí me gusta hablar. Bueno, no, gracias a todas, a Ceres, me encanta lo que hacen. Gracias a Caro por la invitación, se le extraña por acá en Barcelona. De verdad que creo que es muy importante como que este tipo de cosas que nos reúnen no se den por sentadas, o sea que si nos ha reunido la vida a través de la virtualidad también es por algo. Y si les dijera cómo nos encontramos con Carolina, para mí yo siempre eso es como una cosa así como, no sé, mística, yo digo como que gracias al cielo aparecieron y, y ya, espero que nos podamos encontrar en otros espacios y muchísimas gracias por escucharme. Cuando yo hablo de bicicleta me apasiono mucho porque es algo que me hace muy feliz. La bicicleta me da felicidad y nunca había encontrado una cosa que me diera más felicidad que montarme en una bicicleta. Entonces, pues si lo quieren hacer y lo quieren intentar y lo quieren sentir, las invito a que lo hagan. Y si no quieren montar bicicleta, montense en unos patines. Y si no se quieren montar en ninguna otra cosa, pues entonces, no sé, hagan otra cosa que las haga felices. Pero de verdad, la bicicleta les da felicidad. O sea, les puedo dar física y científicamente las razones por las cuales las hacen felices y es desde la meditación, desde las endorfinas que bota y desde la felicidad que se siente de no tener que estar en un trancón. Y bueno, montense la bici cuando quieran y sean muy felices. Les invito a eso. Yo hago cuña de redes, entonces, Lola, si quieres dar las redes de Civita para que la gente que no esté todavía como enterada de la fundación y el proyecto, que vayan y se anoten. Vale, en Instagram y en Facebook estamos como @civitalab con V, Civitalab. En Instagram también Mía tiene una red social que es Mía Popayán, @Mía Popayán. Y para quienes quieran contactarme, pues soy @LauraMACHS. Y ya, quienes quieran seguir en contacto conmigo pueden hacerlo y si quieren generar otros espacios de diálogo con todo el amor del mundo, aquí estoy disponible para hacerlo. O sea, de hecho, hoy preferí hablar con ustedes que hacer un trabajo para mañana y mañana voy a morir. No, todo va a estar bien, todo va a estar ¿Todo va a bien. estar bien? Sí. Sí, es que realmente el trabajo está muy aburrido, entonces como que dije, hoy necesito motivación y necesito volver a sentir porque es que esto me hace feliz y valió toda la pena. Qué chévere. Así que muchas gracias a ustedes por este espacio. No, muchas gracias a ti, de verdad, increíble. Bueno, Em, la- un cierre también publicitario. ok. No, primero, muchas gracias a todas las personas, a Natalia, Lola, Laura, Jorge, Geraldine, Alejandra, Ceres y a mí misma. Eh, sí, a quienes escucharon también y, pues seguramente participaron desde las preguntas que van a salir de hoy. Invitadas todas también a que si quieren hablar,
en otro momento. A la moderadora sí, dije Ceres es la moderadora. Bueno. O si conocen a alguien que quiera, sí, compartir en estos espacios, pues bienvenidos, bienvenidas. Realmente Ceres es este grupo, pero al final Ceres somos todas las personas del mundo y todas los no humanos del mundo. Entonces es una red muy abierta, la verdad. Razón por la cual se les invita a todas el 2 de julio. Habrá otro encuentro que es el encuentro de culturas colectivas. Ya saldrán en la cómo pues es el proceso también para estar juntos. Los colectivos invitados son Contaminantes Anónimos de México, La Creativa de Bogotá, Dosis Mínima de Bogotá también y Pentagrama que también es de Bogotá. Luego de este viene otro encuentro que es con, bueno, no, sorpresa. El 2 les contamos. ¿Quieren saber? Pero bueno, sí, para que estén conectados. Si quieren saber, atentos, porque va a estar buenísimo también. Fantástico. Y ya, muchas gracias. Gracias por hacer posible este sueño. Gracias por hacerlo real. Me encanta.